Aquí está un boleto, no sé de qué. Ah. Génesis 18, verso 1. Vamos a leer desde el verso 1, 2, 3 y el verso 3 en el nombre del Señor. Cuando lo tenga, díquemelo con un amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de la tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Amén. Ahora escuche lo que dice la Nueva Versión Internacional. El Señor se le apareció a Abraham junto a la encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos, e inclinándose hasta el suelo, dijo: mi Señor, si este es tu siervo, cuenta con tu favor, te ruego que no pases de largo. Diga conmigo: que no pases de largo, Señor. Dígale, diga otra vez: que no pases de largo. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Que tu gracia y tu Espíritu Santo sea, Señor, con cada uno de nosotros. Danos esta palabra de vida, esta palabra de bendición, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, y que pueda ser edificante a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Qué interesante historia, sorprendente la historia. Antes de entrar en el tema, me estoy acordando del hermano Mario Ortiz. Oremos por él. Él ahorita está en el Cerezo, allá en el Cerezo en Durango. Está con su familia, se fueron él y toda su familia. Pues él salió de ahí, Dios lo libró de la cárcel. Y él cada cierto tiempo va, lleva algunas despensas, lleva algunos regalitos para los compañeros con los que compartió aquel lugar, aquel templo donde se reunía, donde tocaba la guitarra, donde cantaba, donde dirigía. Allá ahorita está ministrando, me imagino que allá en aquel lugar. Así que Dios lo usa en gran manera también allá. Nuestro hermano Mario Ortiz, él, desde que llegó a la iglesia, he visto un crecimiento espiritual en su vida. He visto un crecimiento espiritual a tal grado que él dijo: yo quiero abrir una célula, pastor, en mi casa, y todo el que quiera asistir es libre de asistir. Así que pues en el nombre del Señor oremos por Mario. Les comentaba que esta historia es sorprendente. El hecho de que Dios mismo se manifieste ante una persona es sorprendente. Imagínese que Dios se manifestara aquí en persona. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Abraham dice que estaba sentado y no era cualquier hora. Yo me imagino que Abraham estaba sudando a chorros, iba a decir, a chorros, chudando a zorros, iba a decir, pero es sudando a chorros. Dice la escritura que era la hora más calurosa del día. Imagínese cuando usted no tiene aire acondicionado, cuando se sienta a la puerta donde siente el airecito, cuando se va la luz, que usted tiene el airecito y que se va la luz por horas. Gracias, mire, ya vieron, ya me trajeron mi garra, porque sudo a chorros. Ahora imagínese sentado en la puerta, corriendo el airecito bien fresco, pero el calorón a todo lo que da. Imagínese usted. A lo mejor usted podría decir: es que Abraham estaba desvariando ya del calorón. Pero no sé qué pensaría o qué estaría pensando Abraham.
No sé exactamente qué estaba pensando Abraham, porque dice que estaba sentado a la puerta de su tienda en el día más caluroso. Y dice que se le apareció Jehová, que Dios se le apareció. Y dice que cuando se le apareció Dios, dice que él vio a tres varones que estaban delante de él. Estaba en la puerta, fíjense, en la puerta de su tienda, No sé qué tan grande era el terreno que tenía, porque dice la escritura que aquellos tres varones estaban en la puerta, pero él estaba en la puerta de su tienda. Imagínense el terreno. Hay casas que tienen la casa, está la puerta, y luego la entrada hacia la casa, está el terreno grandísimo y tiene otra puerta ya en la entrada para poder pasar hasta la casa. Hay terrenos así grandes, me imagino, así que así estaba en aquel momento. Y me agrada lo que hace Abraham. Abraham dice que cuando mira a estos hombres cercas, dice que al verlos, diga conmigo, corrió. Diga conmigo, corrió. Corrió y se acercó a ellos a saludarlos. ¿Y sabe cómo fue su saludo? El saludo de Abraham, dice la escritura, que cuando llegó y se acercó a ellos, lo primero que hizo, se inclinó rostro en tierra. Y hoy, hablando de esta historia sorprendente, el hecho de que Dios mismo se manifieste en una persona, como en la vida de Abraham y Sara, esto se conoce como una teofanía. Una teofanía. ¿Y qué es una teofanía, pastor? ¿Qué es teofanía? Teofanía es la manifestación o revelación. ¿A qué me refiero con esto? Esta palabra proviene del griego teopanía. Teopanía, se escribe teopanía en español, que se compone de la palabra teo, que significa Dios, y la palabra panía, que significa manifestarse. Por lo tanto, una teofanía es la manifestación visible de Dios. Esa es una teofanía. Cuando le digan, es que una teofanía es una manifestación visible de Dios. Y hoy podemos ver en este pasaje que Dios se manifiesta a Abraham. Pero esta historia no solo representa un acontecimiento extraordinario y sobrenatural en la vida de Abraham y Sara, sino que también, al igual que Abraham y Sara, es asombroso para todos nosotros el hecho de que Dios se haya manifestado en carne para pagar nuestros pecados. Creo que no me entendió. Cuando Abraham miró a los ángeles, al Señor mismo, llegó y se postró en tierra, corrió. ¿Cuántos años tenía Abraham en ese entonces? No sé si me pueden traer agua, por favor. Alguien que me traiga agua, por favor, en un vaso, como sea, porque desde hace el rato quería agua. Ay, por favor, el que pueda, rápido. Mi esposa anda lastimada de la cintura, por eso no va y no se mueve. Se lastimó. Gracias, hermana, Dios le pague. Se lo digo porque me estoy sintiendo mal, por eso tomo mucha agua cuando estoy predicando. Si usted se da cuenta, cuando estoy predicando estoy tomando mucha agua. Ay, disculpe. Cuando no almuerzo, cuando no me siento un poquito y necesito estar tome agua. Las letras las miraba. Una teofanía es la manifestación de Dios, le decía. Ay, disculpe la interrupción y cosita que pasó. Les decía que esta historia no es solamente para Abraham o algo extraordinario, sobrenatural en la vida de Abraham y Sara, sino que hoy en la actualidad es igualmente sobrenatural que Dios se haya manifestado en carne humana, que Dios se haya despojado de su autoridad, de su poder, que Dios se haya quitado ese atributo de Dios y que se haya humanizado
y se haya manifestado en carne para llevar los pecados de todos nosotros. Pablo dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ¿para qué fue manifestado en carne? La Biblia dice, y luego dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso el Jesús o el Jesucristo que usted y yo hablamos no es cualquier Dios que se pinta o que se crea humanamente. Este Dios usted no lo puede crear, porque Él existe desde el principio y va a existir hasta el fin de su vida. Él no va a acabar, Él no va a terminar. Algo asombroso es que Dios no envió a un ángel ni a una segunda persona a morir por nosotros, sino que fue Él mismo quien se manifestó en carne. Él no mandó un ángel a morir por nuestros pecados. Él no mandó a nadie más, sino que Él decidió venir a morir por nosotros. Es por eso que puedo decir que solo existe un Dios y solo existe un nombre que se llama Jesucristo, que es sobre todo nombre. Por eso ese único Dios que se manifestó a Abraham y a Sara en su campamento es el mismo Dios al cual adoramos en este lugar. Bueno, los que te adoran, Señor. Y los que estamos en este lugar hoy, diga conmigo hoy. Los que estamos hoy en este lugar nos hemos reunido para adorar a Dios. Bueno, algunos. Hay gente que no viene a adorar a Dios, ¿sí sabía? Hay gente que viene a ver qué pasa al culto, aunque usted no lo crea. Pero los que estamos aquí nos hemos reunido para adorar al Dios extraordinario del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hemos sido llamados a servir a Dios en lo sobrenatural. Bueno, al menos yo sirvo a un Dios que es sobrenatural. Yo no sirvo a cualquier Dios natural. Yo sirvo a un Dios sobrenatural que hace milagros, que da sanidad, que da consuelo, que da alegría al que está triste, que quita el dolor al que siente dolor, que hace libre al cautivo. Ese es el Dios. Pero me agrada que Dios marca un antes y un después en la historia, no solo de la humanidad, sino de Abraham y de Sara. A Dios le gusta marcar un antes y un después. A Dios le gusta marcar antes y marcar un después. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos la historia visible donde Dios se manifestó en el campamento de Abraham y de Sara, deja una huella profunda en sus vidas. Por eso quiero que veamos el día de hoy cómo se le aparece en Mamre. Cuando Jehová se aparece en Mamre, me llama la atención que el versículo o el capítulo 18 inicia con un después. ¿Después de qué? El verso 18 inicia hablando: después le apareció Jehová. ¿Después de qué? ¿Después de dónde apareció Jehová? Usted está dándose cuenta que hay un antes. Para que se le haya aparecido a Abraham hay un antes. ¿Después de qué? El capítulo 17 nos indica el pacto que Dios hace con Abraham, lo que Dios quiere para sus hijos. Y en Génesis 17 del 2 al 4 habla del pacto que dice que pondrá entre Dios y entre él, y dice que iba a multiplicarlo en gran manera. Y luego el verso 13 dice que Abraham se postra sobre su rostro, y dice que Dios le habla diciendo, en el verso 4 dice: mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes.
¿Cuál es el pacto que Dios hizo? El pacto no era que lo iba a hacer grande, en gran manera. Esa era la bendición del pacto. El pacto no era que lo iba a hacer padre de multitudes. El pacto no era que Dios iba a estar con él. Esa era la bendición del pacto. Esa no es. Cuando tú tienes un pacto con Dios, escucha bien. Cuando tú haces un pacto profundo con Dios y le eres fiel a Dios, el pacto no es que te va a bendecir. No, el pacto es la bendición, es parte de la bendición. El verso 7 del capítulo 17 dice: y estableceré mi pacto entre tú y yo, le dice el Señor a Abraham. Dios quiere un pacto tú con él, no la iglesia con él. Dios quiere un pacto contigo. Dios quiere pactar contigo. Dios quiere que reciba bendiciones, pero para ello tienes que tener un pacto. Tiene que haber un pacto con Dios. Dice que el pacto no solo era para Abraham. El verso 7 dice que el pacto era también para sus descendientes, para sus generaciones siguientes. Dice que no era cualquier pacto, era un pacto perpetuo. Donde él decía, donde Dios dice: yo seré tu Dios. No solo seré tu Dios, seré el Dios de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de los hijos de los hijos de tus hijos. Así dice Dios. Ese era el pacto. Pero el pacto en realidad, esa era la bendición de que Dios estuviera con él, perdón. Pero el pacto en real lo encontramos en el Génesis 17:10. ¿Cuál era el pacto que tenía que hacer Abraham? ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era la señal del pacto para que Abraham pudiera tener todo eso? Y Dios le dice: este es mi pacto que tienes que guardar entre tú y yo. Tienes que seguirlo tú y yo. Tenemos que ser fieles tú y yo. Yo te voy a ser fiel a ti, pero tú tienes que serme fiel a mí, para que la bendición corra hasta tus hijos y los hijos de tus hijos. Y dice que el pacto era la circuncisión de todo varón que naciera. Todo varón que tuviera tenía que ser circuncidado. Entonces ahí se entiende que en el verso 18, escuchen, en el verso 18 se entiende. Ahora entiendo por qué el 18 dice después. ¿Después de qué? Diga conmigo, del pacto. Diga conmigo, después del pacto. ¿Sabe una cosa? Ahora quiero titular este mensaje. Escuchen el mensaje, el título: el pacto. En el pacto Dios se manifiesta. En el pacto Dios se manifiesta. Hay gente que no les gusta tener un compromiso con Dios. Les gusta que Dios tenga compromiso con ellos. Pero Dios estaba comprometiendo a Abraham. Él sabía que él podía cumplir su pacto, pero Dios quería que Abraham cumpliera. Que como seres humanos sabe Dios que a veces no queremos cumplir. Paz de Cristo. Paz de Cristo a aquellos deudores. Padre, que cuando van a Electra o a Coppel van y se endrogan y sacan la lavadora, la licuadora, todo, sacan todo. Y de primero, sí pago. Y ya cuando se llegan los abonos, sí, va pagando. Pero ya como a medio de que llevan los pagos, así como que ya no me alcanzó para esto. No, pues después doy el pago. Y luego se le acumula, doy el pago. Se le acumula, doy el pago. Y se le va acumulando después. Y ese después nunca llega. ¿Y sabe qué pasa? Al último, ya cuando le llega la deuda, se le hace dolor pagar toda la deuda. Dios sabía que Abraham podía tener ese pensamiento. Por eso le dice: la señal de mi pacto será para que recuerdes tú el pacto que hiciste conmigo. La señal de ese pacto será que todo varón será circuncidado. Esa era la señal del pacto. El pacto que Dios estaba haciendo con Abraham, que Abraham estaba haciendo con Dios. Por eso después el verso 18 dice: después del pacto de la circuncisión, Dios se le manifiesta nuevamente para estar con él.
vemos que el capítulo hace una secuencia de un antes y un después. Después del cumplimiento del pacto, Dios se le manifiesta nuevamente a Abraham. En nuestro tiempo, para experimentar o para tener forma real de la manifestación de Dios humanado, que fue hace más de 2000 años, es necesario también un pacto. Si usted no tiene un pacto, aunque usted diga que ama a Dios, porque tiene que haber algo que le recuerde el amor de Dios, tiene que haber algo que le recuerde el perdón de Dios, tiene que haber algo que le diga cuando usted se quiere quedar en casa a ver la tele, a descansar o a hacer, que diga no voy, no me voy a quedar, voy a ir porque tengo un pacto, no con la segunda del Lerdo, no tengo un pacto con el pastor, no tengo un pacto con el ministro, no tengo un pacto con el líder celular, tengo un pacto con el que me dio la vida. Cuando a alguien le gusta venir al templo, o a veces no le gusta, viene porque hizo un pacto con Dios, no porque hizo un pacto con el hombre. Porque si hace un pacto con el hombre le puede quedar mal, pero Dios nunca queda mal. Por eso, a diferencia del pacto de Abraham, que fue físico, que fue la circuncisión física, ahora ese pacto no es físico. Ahora ese pacto, dígale al que está a su lado, dígale, es espiritual. Y ese pacto espiritual se hace a través del bautismo. Aunque no diga amén. Así que si usted se bautizó y no está cumpliendo con el pacto, cuidado. Cuidado, porque ni su descendencia ni los demás van a tener la bendición. Aunque no diga amén. Yo le estoy hablando lo que dice la palabra. Escuche, Pablo nos indica en Colosenses, y a ver si nos lo pueden proyectar, Colosenses capítulo 2 verso 11. Quiero que leamos verso 11, 12 y 13. Quiero que usted entienda esto. Es la Reina Valera contemporánea la que voy a leer yo. No sé cuál le vayan a poner ahí, pero la Reina Valera contemporánea dice así. Dice: en él ustedes fueron también circuncidados. Escuche, en él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo. Verso 11 sigue diciendo: y que consiste, escuche, ¿en qué consiste el pacto? La circuncisión que le estoy hablando, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Verso 12: cuando ustedes fueron bautizados, ¿cuándo? ¿Cuándo fue bautizado usted? Pregúntese usted, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Que al momento de que usted se bautiza, que cuando usted le entrega su vida a Cristo a través del bautismo, entonces usted está diciendo: yo me despojo de mi naturaleza pecaminosa, yo me despojo de eso, yo le estoy entregando mi vida a Cristo. Y por tal motivo, dice, entonces son parte de la sepultura con él, son sepultados para muerte espiritual, pero al mismo tiempo resucitados para vida espiritual por la fe en el poder de Dios. ¿Y cuál es esa fe del poder? En que él se levantó de entre los muertos. Al Dios que yo vivo es el único que se ha levantado de entre los muertos. Al Dios que yo adoro, que glorifico, es el único Dios vivo que se levantó de entre los muertos. No hay otro Dios que se haya levantado de entre los muertos que pueda hacer lo que Jesucristo hace aún todavía. Verso 13 marca el antes. Verso 13
Marca el antes, dice antes. Antes, diga conmigo, antes. Dígalo fuerte, antes. Eso, dice, ustedes estaban muertos en su pecado. Diga conmigo, antes estaba muerto. Declárelo con convicción. Diga conmigo, antes estaba muerto. Aún no se habían despojado, fíjense bien, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Antes, está hablando de antes. Antes de que tú le entregabas tu vida a Cristo. Antes de que tú decidieras servirle a Cristo. Antes, cuando tú vivías a tu manera y hacías lo que tú querías. Antes de que nadie te gobernara y que tú querías hacer y salir y hacer lo que tú quisieras. Pero cuando tú llegas a Cristo, diga conmigo, ahora. Y es lo que dice Pablo, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Yo no sé si puedes alabar a Dios. Si puedes alabarlo, alábalo. Fíjate bien, me agrada esto, el antes y el después de Dios. Antes yo no merecía la vida eterna, estaba muerto en mis pecados, en mis delitos. Pero ahora, cuando le entrego mi vida a Cristo, Dios me da vida a mí, me da vida juntamente con Él. Y no solo eso, me perdona mis pecados. Ahora Dios ha perdonado mis pecados. Diga, ahora soy libre de los pecados. Ahora no hay quien me acuse porque soy un hijo de Dios. Por eso el bautismo en el nombre de Jesucristo nos perdona nuestros pecados y representa el mismo pacto que se realizó con Abraham. Aunque ahora el pacto de la circuncisión no es físico, sino espiritual. Es un pacto espiritual. Ahora Dios realiza un pacto espiritual con nosotros los gentiles. Con nosotros que no merecíamos, según la ley judía, la salvación, porque el rey solo venía a los suyos. Pero la Biblia dice, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay en este lugar. Yo no sé cuántos hijos de Dios pueden alabar al Señor. Por eso, si quieres manifestar o quieres experimentar la manifestación extraordinaria o sobrenatural de Dios en tu vida, tiene que suceder después del pacto que haces, después del bautismo en el nombre de Jesús. Me agrada la humildad de Abraham ante aquellos tres personajes que estaban ahí. Le dice a Abraham en el verso 3: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Lo que le estaba diciendo a Abraham es decir, si yo hallé gracia en ti, quiero que te quedes aquí con nosotros. Quédate en mi casa, quédense en mi casa. Qué extraordinario, ¿no? Qué hermoso cuando tú haces un pacto con Dios y le dices: Señor, si hallé gracia de ti, me llamaste, aunque no merecía tu perdón por todo lo que he hecho, pero tú hallaste gracia, que le puedas decir: Señor, quédate aquí, quédate en mí, está en mí. Qué hermoso, qué extraordinario. Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí que a tres varones estaban junto a él, y cuando lo vio, diga conmigo, salió corriendo. Así debes de ir ante la presencia de Dios. Que cuando te digan: hay célula, sal corriendo, aunque no digas amén. Que cuando te digan: hay culto el miércoles a las 7:30, salgas corriendo. Que cuando te digan: el culto inicia a las 12, salgas corriendo para no llegar tarde. Se oyeron menos amenes, pero así debes de decir: yo voy porque voy a la presencia de Dios. Yo no voy a ver si predica bien el pastor o si los músicos tocan bien. Yo voy a presentarme delante de la gracia de Dios. Y si yo hallo gracia, yo quiero que esa gracia se vaya a mi casa. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios está hablando. Hallar gracia
¿Qué significa hallar gracia delante de Dios? Y en el Antiguo Testamento se usaba la palabra hebrea gen, que se escribe H-E-N, pero que se pronuncia gen, con J, gen. Y esta palabra significa gracia. Y la gracia de Dios, dígale que está a su lado, dígale, es algo que tú no mereces. La gracia de Dios es algo que tú no mereces. Dios no te da gracia porque lo merezcas. Dios te da gracia por su amor. Dios te da gracia porque a Él le place. No es porque seas bueno, no es porque seas perfecto, no es porque le caíste bien al Señor. No, Dios da gracia porque a Él le nace darte esa gracia. La gracia que Dios nos da es para bendecir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias sin merecerlo. La gracia es la bondad que Dios extiende hacia quienes no lo merecen. ¿Cuántas veces has dicho, pero ese ni lo merece? No es porque lo merezca, es por la gracia de Dios. Si a mí Dios me fuera llamado la gracia por lo que merezco, entonces yo no estuviera aquí parado detrás de este púlpito, porque yo no merezco este lugar. Hay personas mejores que yo, hay personas todavía más santas que yo, hay personas que honran a Dios mejor que yo, pero no es por lo que yo merezco. Yo tengo que responder a esa gracia. Yo tengo que decirle, Señor, no la merezco, pero aquí estoy. Te agradezco por este lugar. Te agradezco por lo que me has dado. Te agradezco por lo que haces. No se trata si mereces algo, no lo mereces de Dios. Dios te lo da por gracia. Por eso Abraham dice, si he hallado gracia delante de ti. Qué hermoso es hallar gracia delante de Dios. ¿Cuántos han hallado gracia delante de Dios? Cuando tú experimentas mucho bien, muchas bendiciones, es la gracia de Dios. Si tú no experimentas bien y bendiciones, no es porque Dios sea malo. Él te quiere bendecir, pero yo no puedo. Dios no, por ejemplo, el padre al hijo pródigo, el que andaba ya, que pidió su herencia, se fue. Le voy a poner ese ejemplo un poquito. Estábamos hablando en la mañana, pero nada más quiero que vea esto. El padre no podía bendecir a su hijo porque estaba lejos, no sabía dónde estaba el padre. No podía darle, no podía acobijarlo. El hijo tenía que arrepentirse, tenía que reconocer, tenía que decir, yo necesito regresar a la casa de mi padre porque ahí estaba bendecido. Dios no te puede bendecir ni puede ayudarte. Si hay algo que te ayuda, es la misericordia de Dios, que es algo muy diferente. La misericordia de Dios es tener compasión por lo que estás pasando. Pero Dios no te puede bendecir, es algo muy diferente. Aquel joven rico reconoció su actitud, una actitud errónea donde se había puesto en contra del padre, donde estaba en contra del hogar, donde decide ir a malgastar su dinero, donde decide malgastar toda su herencia, y estando en la condición miserable, comiéndose la comida de los cerdos. Que la comida de los cerdos no eran desperdicios como usted y yo que conocemos, que échale los desperdicios a los cerdos. No, eran unos frutos llamados algarrobas. Pero esas algarrobas, imagínense en el comedero de los cerdos, usted cuando le echa el desperdicio a los cerdos, ¿cómo se hace el desperdicio? Se meten adentro de la olla y ahí andan y se comen todo ese cochinero. Ahora imagínense aquellas algarrobas cuando se las servían a los cerdos y que se metían ahí los cerdos. Dice que a veces quería comer esa comida aquel hombre, aquel joven. Imagínense a mí. Pero cuando reconoce su actitud del pacto, fíjense bien el pacto, reconoce su actitud, dice, estoy mal. Hay hombres que sirven a mi padre y que comen mejor que yo.
Los sirvientes de mi padre, los que están a su servicio, comen mejor ahorita que yo que estoy aquí. Voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le dice: no merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, aquellos sirvientes que están ahí. Y el padre dice: no. Le dice a sus sirvientes: traigan el mejor vestido, las mejores ropas, traigan el anillo, maten el becerro más gordo, porque el hijo mío que estaba muerto ha resucitado. Dios no te puede bendecir si tú estás lejos de Él, porque tú decides estar lejos de Él. Pero cuando tú decides estar cerca de Él, espérate, agárrate para las bendiciones de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, porque por gracia soy salvo. No solo nos quita el castigo, el pecado, no solo nos quita el pecado, sino también quita el castigo que merecemos. Dios se manifiesta en su gracia y nos otorga un regalo que no merecemos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos quieren la dádiva de Dios. Por eso Abraham dice: si he hallado gracia, quédate un tiempo, no te vayas, no pases de largo, vente, quédate aquí. ¿Cuántos quieren que Dios visite su casa? ¿Cuántos quieren que Dios visite su vida? ¿Cuántos quieren que Dios se quede a morar en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios more también en su casa? Bueno, pues Abraham estaba sentado cuando Dios se le aparece. Abraham estaba sentado a gusto cuando Dios se le aparece. Y yo creo ya se sentía como yo. Ahorita me siento como un hombre de 70, 80 años. Me duele la cintura, me duele todo. Así me siento ahorita. Le estoy diciendo cómo me siento. Pero le voy a decir por qué. No es porque quiera. Desde antes de que iniciara el culto tengo una guerra espiritual. Una guerra espiritual que la estoy luchando ahorita todavía, y que Dios nos va a dar victoria, no sé cuándo, pero la estamos luchando. Esas guerras son espirituales que usted no puede ver. Guerras que solamente se ven espiritualmente. Y el enemigo tiene que cansarme, tiene que hacerme que me rinda humanamente. Humanamente sí me decaigo, pero si Dios está conmigo, me puedo parar y puedo glorificar el nombre de Dios. Dice que cuando vio a aquellos hombres, Abraham no tenía 50, 40, 30, 60 años. Abraham, la Biblia lo describe que tenía 99 años en ese tiempo. Y dice la escritura que leímos, dice que Abraham, ¿qué? Se levantó y ¿qué? Corrió. Imagínese un hombre de 90 años corriendo. Imagínese un hombre de 90 años corriendo. Imagínese a Abraham corriendo. Dice que corrió a la puerta. Y no solo eso, dice que cuando corrió se inclinó y se postró hasta tierra, diciéndoles: si he hallado gracia, quédense aquí. Si ya vinieron aquí y me miraron, aquí quédense conmigo. Yo no sé cuántos quieren que Dios se quede con ustedes. $99 años ahora, y aún así se levantó. Quiero concluir con esto. Hallar gracia de Dios es tener la misma presencia de Dios. Cuando hallamos gracia delante de Dios, usted tiene la presencia de Dios. Escuche lo que dice Éxodo 33:12. Voy a leer 33:12 al 14. Escuche. Y dijo Moisés a Jehová: tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia. Escuche bien: y has hallado también gracia en mis ojos.
Así dice Moisés. Y luego dice: ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, fíjense bien, te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia. Vuelve a repetir: y halle gracia en tus ojos. Primero le pide dirección para conocerlo bien, para saber quién es el Dios. Y luego dice: después halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y fíjese el verso 14, aquí es lo que dice lo que es la gracia. Y él me dijo, y Jehová dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si le va a aplaudir, apláudale. Yo creo que se merece lo mejor. La gracia de Dios es que la presencia de Dios esté en nosotros. No que esté en la iglesia, que esté en nosotros. Y cuando digo la iglesia, no que esté aquí cuando nos reunamos, sino que esté en mi vida, que esté en mi casa, que esté donde voy. Pero para ello, dígale al que está a su lado, dígale: para ello, dígale, tiene que haber un altar. Y la Biblia dice que el altar principal de Dios ya no es este templo. Ya no es este templo. El altar principal de Dios, dice la Biblia, que es tu cuerpo. Dice: porque ahora